Queridos hermanos en la fe, Dios les guarde, Dios les bendiga. Cristo vive, verdades bíblicas. Le da las buenas tardes a mis amigos, a mis hermanos en la fe. Pues hoy quiero tratar un tema muy delicado, un tema que pues me pidieron, un tema que estoy pues ciertamente obligado a comentar, a compartir, a desglosar, a comunicarle, pues, a compartirle a usted, querido hermano, amigo en la fe, porque es necesario que de alguna manera nosotros tengamos el conocimiento de la Escritura, primeramente, verdades bíblicas, que es, el canal, es mi responsabilidad, ¿verdad? Es mi página en YouTube, pues estoy, ¿cómo decirle?, comprometido a decirle la verdad, no lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que se me viene a la mente o lo que yo entiendo, no, sino lo que expresa la Escritura a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos corrige, el que nos enseña. Por eso es importante que nosotros vayamos siempre a la Escritura, como lo dijo el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, quiero establecer este tema, ¿por qué? Porque si vamos a hablar de Dios, si vamos a hablar de la palabra de Dios, de la Biblia, pues tenemos que, como que hablar la verdad, como que tenemos que establecer lo correcto. Porque si no lo hacemos así, vamos a tener problemas muy graves, muy serios. Dice, yo le quiero exhortar, inclusive, ¿cómo decir?, advertir. Dice la Escritura, dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros no hicimos lo correcto delante de Dios, no conocimos la Escritura, nos va a ir mal. Lo quiero dejar así bien claro. Por eso es responsabilidad del creyente conocer la palabra de Dios. Nada de que yo me guío en lo que me dice el cura o lo que me dice el sacerdote o lo que me dice el pastor. No, es nuestra obligación como creyente conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no cometer ningún error, porque está de por medio la salvación nuestra. Está de por medio la salvación personal. Así que es importante que nosotros lo sepamos para que estemos advertidos, para que sepamos a dónde vamos. ¿Por qué? Porque yo lo digo así, es decir, yo quiero explicar lo que dice Dios en su palabra utilizando la Biblia, porque yo creo en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios de los hebreos, del pueblo judío, de Jehová, de Yahvé, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Noé. En ese Dios yo creo. Y si usted, querido amigo, también cree en Dios, pero está en una secta, pues se va a meter en muchísimos problemas. Si está usted en una religión, se va a meter en muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque las sectas y religiones enseñan otro tipo de conductas o de enseñanzas fuera de la palabra de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos advirtió para que nosotros tuviéramos mucho cuidado en eso. Y dice la bendita palabra, lo quiero establecer aquí. Gálatas capítulo 1, versículo número 6, dice así: estoy maravillado de que tan pronto como hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos, ahí está la cuestión, que os perturban. Perturbar quiere decir desviar, confundir, a eso se refiere, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso lo dice el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está refiriéndose a la palabra, a la enseñanza de la palabra, no otro tipo de enseñanzas fuera, religiosas. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno
os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esto es algo serio, querido hermano, porque anatema en griego significa maldito, maldito. Entonces es algo muy, muy delicado lo que estamos estableciendo aquí. Es algo muy serio y muy delicado. Maldito, dice aquel que anda enseñando una doctrina diferente. Entonces, si yo creo en la Biblia, únicamente le voy a creer este libro, nada más, y dejarme guiar por la Escritura. Ya lo he dicho yo con el respeto, con la seriedad que nos atañe. Un 12 de octubre de 1492, pues llegaron los españoles a este continente. ¿Y qué más? Pues introdujeron la religión tradicional católica romana. Eso es algo verdaderamente cierto. Y cuando introdujeron la religión católica romana en América, pues eso fue lo que se desarrolló hace más de 500 años. La enseñanza que ellos trajeron es la que todo el mundo mexicano, europeo, sudamericano practica. Pero eso, a la verdad, tenemos que investigarlo a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque si no, vamos a cometer errores y nosotros vamos a pagar muy caro. Quiero dejar bien claro esto. ¿Por qué? Porque un día vamos a ir a juicio y si nosotros no seguimos el camino correcto, nos vamos a desviar y vamos a tener un castigo. Así lo dice Hebreos 9:7. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Ahí está. Ahí está. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda. Aquel que no cree en Jesucristo y se desvía, se va a perder y va a tener una consecuencia mala. Ahí está. Y los que confían en la Biblia y en la palabra de Dios y en Cristo Jesús, dice, mas estos van a tener ¿qué? Vida eterna. Entonces, por eso le digo, es algo delicado, que lo quiero establecer con las Escrituras, con la Biblia, la palabra de Dios. Dado todo esto, le voy a decir el tema, o sea, es conforme a lo que se va a festejar el día de mañana. La Virgen de Guadalupe. ¿Qué habla la Biblia acerca de esto? ¿Será correcto? ¿Será verdadero adorar esta Virgen? La Virgen de Guadalupe es la misma que María, la Madre de Jesús. Yo tengo que adorar esta imagen. Fue establecida por Dios. Jesús lo dejó que lo hiciésemos así. Tenemos que buscar la Escritura para que tengamos la luz verdadera y nosotros finalmente tengamos una conducta correcta y tengamos sabiduría. Y mire, lo podemos ver aquí porque lo que dice la Biblia acerca de María, se lo voy a leer. Lo que dice únicamente dice así, en Lucas 1, 46, 47 y 48 dice así. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahí está. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ahí está. Pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ahí está. Es decir, María, la madre de Jesús, fue una joven que fue llamada con un propósito. Mateo capítulo 1, versículo del 12 en adelante lo explica, ¿verdad? Fue con el propósito de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, para que le pusiera por nombre Jesús, puesto que éste venía a salvar al mundo de sus pecados. Ahí está. Entonces, la misión de María fue, ¿verdad?, dar a luz a nuestro Señor Jesucristo para que entrara en el mundo, nada más. Es lo que la establece la Escritura bíblica, es nada más lo que establece. Y ella, como judía, esperaba al Mesías, porque ella ya sabía de la profecía que iba a venir un Salvador, ¿verdad? En el futuro iba a venir a través de una virgen un Salvador. Ella también lo esperaba. Y cuando a ella se le dice todo esto a través de su prima Elizabeth, ¿verdad? Ella se queda sorprendida y agradecida. Por eso ella misma declara, me llamarán bienaventurada, que significa doblemente bendecida. Pero de allá que la adoren, esa es una gran distancia, es una cosa fuera de sí. Y allí es donde la palabra de Dios, Éxodo 20,
lo manifiesta bien clarito, Éxodo 20, que dice así, si lo buscamos en la escritura, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses, nada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, ni los adorarás. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios celoso que castigo la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación cuando estos me aborrecen. Ahí está. Dios está en contra de la idolatría. Juan 14:6, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ahora quiero establecer esto simple y sencillamente, no para que usted siente que me pongo en contra, porque yo sí puedo manifestar mi testimonio. Yo también fui católico, yo adoré a la Virgen, yo agarraba mi guitarra y iba yo las mañanitas los 11 de diciembre en la noche, y ahí estaba. Pero cuando conocí la palabra de Dios, entendí el significado del mensaje de Dios y del Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que no amo a María. Amo a María porque ella obedeció lo que el Señor Jesucristo le dijo. Ella obedeció lo que el ángel le dijo a ella. Yo amo a María, pero de allí a que ella reciba adoración, ¿verdad? Veneración y demás, culto, no, Señor, eso prohíbe las escrituras. Por eso es bien importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios, porque si no vamos a caer en un problema grave. Yo le sugiero que busque este libro. Mire, este libro es bien interesante, este libro, Mariolatría, el enigma de la Virgen, de Martín Careaga M. Aquí va a encontrar usted verdades. Dice, María, la Madre de Dios, ¿verdad? Dice, en Roma en el siglo IV, el culto a la Madre de Dios era todavía oficialmente desconocido. No obstante, después del concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, donde se declaró María la Madre de Dios, la devoción, el culto aumentó drásticamente, como incluso los mismos comentaristas católicos afirman. Anteriormente el concilio Nestorio, patriarca de Constantinopla, se oponía a que llamasen a María la Madre de Dios, pues afirmaba con justa razón que tenía poco sentido sugerir que una criatura como María pudiese ser la madre del Creador. Para Nestorio, madre del hombre, o para otros, madre de Cristo, tenía más sentido. Por otro lado, Cirilo, el patriarca de Alejandría, se oponía en esto a Nestorio y lo culminó varias veces a que se retractara de su error, pero no tuvo éxito. Estando así las cosas y considerando que la unidad de la iglesia estaba siendo amenazada, el emperador Teodosio II, ejerciendo su autoridad en el este, y Valentiniano III, ejerciendo su autoridad en el oeste, se convocaron a un concilio en Éfeso en el año 431. En el concilio, Cirilo terminó triunfando sobre su enemigo y lo excomulgó, asegurando así también para él su futura canonización. María fue proclamada Madre de Dios y una procesión de antorchas atravesó la ciudad de Éfeso, demostrando su júbilo, porque el hombre que había desairado a la Virgen María había sido depuesto. Honor sea dada a la Teotocos. Viva Cirilo, gritaba la gente, tú sola entre las mujeres. Cirilo también, como suele hacerlo, los clérigos romanos en estos casos puso bajo anatema, maldición, a todo aquel que no creyese en María, que fuese la Madre de Dios. Y después del concilio del Papa Sixto III, mandó construir en honor a la definición de María como Tocos, como Madre de Dios, el santuario más importante María en la Basílica de Santa María de Medjugorje en Roma. Curiosamente, no obstante, fue también en Éfeso en el año 350, antes de que María fuese proclamada Madre de Dios, donde casi linchan al apóstol Pablo aquellos que se opusieron a su predicación y que gritaron en el teatro durante casi 2 horas, grandes Diana de los Efesios, Hechos 19:23, la cual Diana, por cierto, es en la mitología grecorromana
Era reconocida como Magna Mater o Gran Madre, igualmente como hoy en día los católicos llaman, reconocen también a María como la Madre de todos. Por otro lado, y aún anuado a esas similitudes occidentales entre María y Diana, vemos que Éfeso aparece también en la mitología católico-romana como el lugar donde la Virgen vivió los últimos años de su vida y desde donde supuestamente ascendió al cielo. Y de acuerdo a la leyenda, ahí también fue donde el incrédulo Santo Tomás recibió el cinto de la Virgen como prueba de su ascenso al cielo. Vean nada más. Por otro lado, y volviendo al nuevo patriarca Cirilo de Alejandría, vemos que la causa por la que él defendió tan ferviente a María como la Madre de Dios tiene relación sin duda con una serie de circunstancias que antecedieron a Cirilo de Éfeso y que definitivamente influyeron para que él tomase esta decisión. Entonces aquí vemos, y es un libro que tiene muchísima profundidad en esto, muchísima, porque en primer lugar, físicamente podemos llamar esto como lo correcto es María, la judía, es madre, lo correcto es María es madre de Jesús, del cuerpo místico de Cristo, pero no madre de Dios, aunque sabemos que Jesús es Dios. Pero ella viene siendo nada más del estuche, para que usted me entienda. Ella es madre del estuche, del cuerpo, de la carne de Jesús. Pero el Señor Jesucristo ya estaba desde los principios de los tiempos sentado a la diestra del Dios Todopoderoso y del Espíritu Santo. Entonces debemos de nosotros guardar testimonio, conocimiento y tener conocimiento de esto. Porque esto es muy difícil que nosotros podamos tener cuidado y debatir, y si no tenemos conocimiento, como le vuelvo a repetir, vamos a caer en el juego del enemigo. Este libro también se lo recomiendo yo, este libro que dice la amenaza final. Este libro está muy bueno, La Nueva Babilonia, de Moisés X. Levy. Este está buenísimo porque nos habla todo eso. Y aquí en el capítulo 6, la falsa diosa y María, aquí está, y dice el falso culto a la Virgen María, dice así: el culto de adoración y veneración a María es una de las creencias más importantes dentro de la doctrina romana babilónica, como también se podría decir que es la base esencial del catolicismo romano. El culto a María es el fundamento de la doctrina romana y por alrededor de 17 o 18 siglos ha dominado casi todas las naciones de la tierra. Es la piedra de tropiezo para muchos pueblos y es la manzana de la discordia entre los cristianos protestantes y católicos romanos, musulmanes y judíos. Es el punto álgido por el cual se han fraguado grandes persecuciones a través de la historia, como la historia de los hugonotes y los valdenses, la guerra de más de 200 años en Irlanda, la guerra del Líbano, las cruzadas, la Inquisición, la Reforma, la Contrarreforma, etc. Debo aclarar, estoy de acuerdo con el hermano lo que dice aquí, debo aclarar que en ningún momento es mi intención denigrar a María, ya que para los cristianos es una mujer bien amada y respetada, e inclusive admirada, pero nunca venerada o adorada. María en ningún momento es denigrada a ser como común y corriente. Antes, por el contrario, se le ama por ser ella la madre terrenal de Jesús, o lo que es lo mismo, de Jesús hecho carne. María en ninguna parte de la Biblia es tomada en cuenta para adoración, ni mucho menos tiene una posición divina, como más adelante lo iremos aclarando. Dice aquí el escritor: a través de la historia, Satanás y el Vaticano han desarrollado un excelente plan de engaño y fraude a la humanidad, inventando historias acerca de los milagros que le atribuyen a la Virgen María, quien era la madre de Jesús en la tierra, hasta el grado de declararla reina y dueña del universo, también la reina del cielo. Vean nada más, María es considerada como la vida y perpetuidad de la Iglesia romana. Es la fe vital del catolicismo, a tal grado que se le ha desarrollado alrededor de ella una deidad superior a la de nuestro Redentor Señor Jesucristo, dándole, fíjese, superior, dándole el privilegio de reemplazar
al verdadero Salvador del mundo, el único intermediario entre Dios y los hombres. En uno de los viajes a Latinoamérica hechos por el representante de Dios en la tierra, el Papa Paulo VI, durante su visita a Colombia en el templo eucarístico de la ciudad de Bogotá, viaje que hizo con el propósito de mantener la integración del catolicismo, expresó públicamente: si los católicos dejaran de adorar a Nuestra Señora y Redentora Virgen María, entonces no existiría más la Santa Madre Iglesia Católica. Esto sería el final de la Iglesia. Oremos siempre en todo momento para que siempre sea la Redentora del mundo e intermediaria entre Dios y nuestro Señor. Como ves, es una mentira, porque la piedra angular, la base de la estructura espiritual bíblica, al que dejó el Dios Padre, fue al Señor Jesucristo. Eso es bíblicamente Juan 14:6, Juan 3:16, Hechos 4:12. Allí está la cita bíblica, pues, por eso es importante conocer la verdad. Al creyente católico desde pequeño le inculcan sin ningún orden o fundamento bíblico a través del catecismo y el ritual de la misa que el motivo principal por el cual se le reza a la Virgen María es porque ella es la intermediaria de Dios y lleva todas las peticiones que a ella se le haga hasta la presencia de Jesús, y entonces Jesús se ve obligado a responder las peticiones que ella, la Virgen, le haga, ya que siente mucha compasión y respeto por su madre, y esto sumando a la bondad y compasión de Jesús por las almas que hace, entonces Él responda y así de esta forma se hagan los milagros. Esto no es más que una blasfemia y una falacia, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Esto nos demuestra que María está puesta en una posición divina para la Iglesia romana, ya que reemplaza astutamente el único intermediario que es Jesucristo. Esta situación le da a María la propiedad de estar representada de cualquier forma, desde una simple fotografía o estampa hasta una majestuosa y costosísima estatua adornada con oro y piedras lujosas. La imagen de María es adorada desde un simple altar hogareño o en una capilla pequeña de pueblo hasta una lujosa iglesia, catedral, basílica e inclusive en la Santa Sede del Vaticano. La adoración a María es tan especial que se encuentra en casi 900 millones de hogares católicos en todo el mundo y está representada de diferentes formas y maneras según las costumbres y creencias de cada región o pueblo. De aquí se desprende la tradición de las 1000 vírgenes. Satanás es tan astuto que ha disfrazado la creencia milagrosa de María, le han adaptado a cada pueblo donde se desarrolla su creencia, y es por eso que se puede apreciar vírgenes blancas, morenas, chinas, caucásticas, hindúes, hispanas, francesas, inglesas, portuguesas, etcétera, etcétera. El propósito de Satanás es identificar a cada pueblo o país con su propia virgen y sus propios santos, para que de esa forma estén ligados espiritualmente en el espacio territorial que Él limita, y así obtener de esta manera lo que Él quiere, junto con sus príncipes, potestades, gobernadores y huestes demoníacas. Efesios 6:12. Por esta razón podemos apreciar que esta creencia se identifica con cada nación o pueblo. Esto se puede apreciar con la Virgen de Fátima, la Virgen de Chiricá, la Inmaculada Virgen de María, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de Coromoto, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Suyapa, la Virgen de Caridad del Cobre, la Virgen del Pozo, la Virgen del Carmen, la Virgen del Valle, la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de los Mares, Nuestra Señora de París, etcétera, etcétera. Afortunadamente para los verdaderos cristianos, seguidores de la palabra de Dios, esta creencia no es bíblica y no tiene base doctrinal en la palabra de Dios, porque la Biblia porque la doctrina de adoración a las vírgenes o Virgen a María es impropia y no debe de ser adorada en ninguna parte de la tierra, bajo cualquier nombre que se le ponga. Bajo cualquier forma, la adoración a María no tiene fundamento o base en la palabra de Dios. O sea que esta doctrina o creencia de veneración y adoración de María no aparece en ninguna parte de la Biblia. Entonces, querido amigo, aquí son muchas cosas las que
las que es importante que estudiamos. Y una de las cosas que yo tengo que recalcar, sacar a la luz, que María, la madre de Jesús, es una, y la Virgen de Guadalupe es otra, traída por los españoles, con todo respeto, pero no hubo ninguna tal aparición de que Juan Diego y que se le apareció. No, señor, esa fue una mentira de los españoles para tener pues dominio, para poder tener el poder. Por eso es importante que tengamos cuidado y tengamos conocimiento de la palabra de Dios, porque esta adoración es contraria a las Escrituras. Entonces, ¿no cree usted que al adorar a la Virgen de Guadalupe, usted está adorando a María, la Madre de Jesús? No, señor, es algo incorrecto. Aparte que ni a siquiera a la Madre de Jesús, a María, se le puede adorar, porque esto es contrario a la palabra de Dios. Por eso es importante que usted lea la Escritura. ¿Para qué? Para que tengamos el conocimiento de lo que se esté hablando, que nosotros tengamos cuidado y que nosotros veamos si lo que estamos haciendo es correcto o no, porque esto nos va a traer juicio, esto nos va a traer un castigo eterno. Y si nosotros no conocemos la palabra y no hacemos lo correcto, vamos a sufrir eternamente. Por eso yo estoy obligado a hablar de este tema y de subir este tema. Dice la historia de la falsa diosa. Dice, una de las armas que Satanás utilizó para acabar con la adoración verdadera y única a Jesús fue la que estableció con la adoración a la falsa diosa. De esta manera, Satanás siempre ha pretendido desviar la atención verdadera de adoración a Dios a través de nuestro Redentor Jesucristo. Satanás desarrolló un mito que poco a poco se fue aumentando a través de engaños. Con el tiempo se fueron haciendo realidad, porque él sabía que de esta manera desviaba la mirada y la fe y atención correcta, que es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Satanás sabía que alrededor del mundo nacería por una mujer. Satanás sabía que el redentor del mundo nacería por una mujer, y que ésta era virgen, y que esta mujer era digna y merecedora de la bendición de Dios, porque ella halló gracia ante los ojos de Dios. Satanás sabía que a través de María se iba a cumplir la profecía del advenimiento del Mesías o Redentor del mundo, y que esto iba a ser el fin para él y sus demonios. Por eso creó la estrategia de que las personas desviaran la mirada a Jesús y la pusieran en María, y así de esta manera se desvirtuaría la verdadera adoración de Dios como único entre los hombres y de Jesucristo como su único intermediario o intercesión con el hombre. Como bien hemos visto en los primeros capítulos, pudimos apreciar que la iglesia romana continuó y perfeccionó de los babilónicos el culto a la diosa madre de Babilonia. Sabemos entonces que después de la muerte de Nimrod, su esposa Semiramis, quien era adúltera, dio a luz a un hijo al que proclamó por medio de decretos reales como el niño Dios, alegando también que el niño había sido concebido sobrenaturalmente. Esta diosa madre proclamó por decreto que el niño que había parido era el Dios con D minúscula, hijo o Dios niño, que este era la reencarnación del mismo Nimrod, quien se había hecho de nuevo carne, dando así comienzo a la falsa doctrina de la reencarnación. Por supuesto que a partir de ese instante era el nuevo Dios niño o el líder renacido de nuevo. Este decreto de la diosa madre decía que tanto ella como su Dios niño eran divinos. A partir de ese momento y por orden de Semiramis se empezaron a erigir estatuas e ídolos de diferentes formas y modelos, con la imagen de ella cargando en sus brazos al Dios niño. Estos fueron hechos con el propósito de que la adorasen y le rindieran culto a ella. Así empezó la nueva estrategia de quitarle la gloria y la honra a Jesucristo como el único y suficiente Salvador del mundo y como el único enviado entre Dios y los hombres. Así que, querido hermano, hay muchísimo material que no puedo pues desarrollar en media hora. Por eso, mire, que Dios le guarde, Dios le bendiga, lea las Escrituras. Hágame la pregunta que usted desea y yo le contesto, hermano, por WhatsApp. Haga la pregunta. Pero debemos de tener cuidado, porque Dios mandó a Jesús para salvar al mundo.
para que Él sea el medio de salvación, Jesucristo, no su mamá. Y eso lo argumentó el diablo para desviar el camino que teníamos que llevar a través de Cristo y que la gente lo pusiera en María. Porque yo lo he dicho así textualmente, el mandamiento número 1, para terminar, dice así: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Fíjese, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y yo le pregunto a la gente, oiga, ¿a quién aman más que a Dios? Aquí en México, a la guadalupana, a la Virgen de Guadalupe. Algo contrario a las escrituras. Ya vimos el primer mandamiento, pues, y vean lo que hace México. Aman más a la Virgen de Guadalupe que al mismo Dios. Tengamos cuidado. Por eso es un tema bien delicado. Yo amo a Dios y deseo correctamente caminar derechito, sin errores, sin trabas, sin obstáculos. Por eso confío en la palabra de Dios. Y bueno, querido amigo, querido hermano en la fe, que Dios le guarde. Es un tema delicado que está muy largo, pero pues lo vamos a desarrollar una segunda parte para buscar más cosas, ¿verdad? Pero pues espero que usted haga lo correcto y que se salga de ese tipo de religiones, de sectas que no mencionan la palabra de Dios y que desvían a la gente del verdadero propósito de Dios. Que Dios los guarde, muchas bendiciones. Comparte este video el día de mañana, porque hay mucha gente que vive en oscuridad y su destino va a ser la fatalidad. La fatalidad. Que Dios los guarde. Buena tarde.